Hola chicos, bienvenidos a la última sesión de nuestro módulo de química para su curso de preparación. Recordando el video anterior, el último tema en el que estábamos viendo eran las reacciones de óxido-reducción y un ejemplo de ellas, la ionización del agua. Y retomando un poquito sobre la ionización del agua, esto nos da pauta para hablar de nuestro último tema del módulo, que es el potencial de hidrógeno o el pH como mejor lo conocemos, o del que mucho hemos escuchado hablar, pero poca noción tenemos de lo que significa. Entonces, en específico, en este caso el pH es una forma de medir o es un coeficiente que nos indica o nos permite determinar qué tan ácido o qué tan alcalina es una sustancia en una solución acuosa. Recordemos que una solución acuosa es toda aquella sustancia o molécula disuelta en el agua. Entonces, tenemos, o recapitulando nuestra ionización del agua, por ejemplo, tenemos ya de manera más sencilla solamente una molécula de agua. Esta molécula de agua, de la que ya hablábamos que es una molécula polar y muy estable, unida con dos enlaces covalentes, tenemos unidos a ella, tenemos el oxígeno con sus 6 electrones, tenemos 2 hidrógenos unidos a este oxígeno que le da la pauta al oxígeno para completar su regla del octeto, y de la misma manera el hidrógeno queda también con sus 2 electrones en el primer orbital, quedando de forma estable. Entonces, si esta molécula la ionizamos, lo que va a pasar es que se va a generar una ruptura de los enlaces covalentes que la están conformando. En este caso, vamos a romper este enlace. Entonces lo rompemos y, como sabemos, el oxígeno tiene una alta carga electronegativa. Lo que quiere decir es que al momento de separarse del hidrógeno, su electronegatividad va a hacer que él jale el electrón que están compartiendo, el par de electrones que están compartiendo, quedándose con ambos. Y de esta manera el hidrógeno se tiene que ir sin ese electrón. Una vez que se va sin el electrón, obviamente queda solamente con una carga que es la del protón, queda cargado positivamente. Entonces pasamos a tener un hidrógeno cargado positivamente porque ya perdió su única carga negativa, y por lo tanto tenemos un átomo de oxígeno con sus 6 electrones que ya conservaba desde un principio el enlace hacia el hidrógeno inicial, y un par de electrones libres. Este par de electrones que al momento de separarse el hidrógeno se quedaron estos par de electrones, generando o causando en este átomo una carga extra negativa, por lo que entonces ambos se convierten en iones. Sabemos que el que se queda con carga positiva, que en este caso es el hidrógeno, se le llama catión, mientras que el que tiene carga negativa se le conoce como anión. Entonces, en este caso, el potencial de hidrógeno o el potencial de iones hidrógeno o protones es lo que cuantifica el pH. Entonces, toda molécula disuelta, como ya mencionábamos, en una solución de agua, tiende a liberar iones hidrógeno o protones, y la concentración o la cantidad de protones que libera en esta solución es lo que le va a determinar qué tan ácido o qué tan alcalina puede llegar a ser esta sustancia. Entonces, nosotros tenemos una forma de cuantificar o la concentración, como ya mencionábamos en el video pasado, la concentración de iones hidrógeno o iones o protones o iones hidrógeno son equivalentes al 1 por 10 a la menos 7 molar, lo que indica que tenemos 1 por 10 a la menos 7 moles por cada litro de agua. Entonces, suponiendo que en este litro de agua tenemos esta cantidad de moles, para darnos una idea de cuál es el número estimado o la cantidad de moléculas que tenemos presentes de agua en un litro de la misma, muy simple, solamente tendríamos que multiplicarlo por el número de Avogadro, que es 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, al multiplicar 1 por 6, obviamente nos va a dar 6, y al multiplicar las bases 10,
Entonces queda base 10, 23 más menos 7, en este caso 23 menos 7 nos va a dar 16. Entonces, en este litro de agua tenemos una cantidad de 6 por 10 a la 16 moléculas de agua en forma acuosa. Entonces, otra forma de determinar o llamar al pH es una medida o un coeficiente logarítmico. Aquí nos permite formar una tabla o una gráfica para determinar cuál es el pH de varias sustancias. Por ejemplo, nosotros tenemos una molécula muy simple que es el agua pura a temperatura ambiente, regularmente a 25 grados centígrados. Entonces, su concentración no varía. La concentración de los iones o protones en el agua pura es de 1 por 10 a la menos 7 molar. A comparación, por ejemplo, de otras sustancias como puede ser el jugo de naranja, bueno, aquí ya va dependiendo su concentración molar del grado de madurez de la fruta, es regularmente de 1 por 10 a la menos 4 molar. Y tenemos, por ejemplo, otra sustancia como es el blanqueador o lo que utilizamos ahorita también muy comúnmente, cuya concentración de iones protonio es de 1 por 10 a la menos 12 molar. Entonces, el potencial de hidrógeno, al hablar de una escala logarítmica, nos dice que el pH es igual a la menos logaritmo base 10. No es necesario escribirla porque se entiende cuando, a menos que sea otra base, hay que especificarla. Si no se especifica, se entiende que es base 10. Es el menos logaritmo base 10 de la concentración de iones protonio y este es igual a 1 por 10 a la menos 7. Obviamente tenemos como referencia la concentración de iones de protones en el agua porque es la que nos da la pauta para generar, o es la molécula que tiene tanto acidez como alcalinidad. Entonces, es muy complicado estar hablando de bases 10, es muy complicado hablar de molaridades, por lo que la escala pH fue inventada o fue modificada para hacer más sencillo el poder hablar de la cantidad de protones presentes de las moléculas cuando se disuelven en agua. Entonces, esta escala la podemos calcular o la podemos simplificar simplemente haciendo nuestro cálculo en base a las bases logarítmicas. Por ejemplo, aquí vamos a sacar el pH del agua pura, que tenemos que el pH es de menos 10, menos logaritmo base 10, de su concentración de los iones protonio, que en este caso es 10 a la menos 7. Entonces aquí, como sabemos, los logaritmos es una función inversa a las exponentes o bases, las vamos a, se cancela la base con el logaritmo, quedando únicamente el signo negativo y en este caso el exponente menos 7. Entonces el menos por el menos nos va a dar más, generando solamente un pH de 7. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el jugo de naranja, donde tiene un menos logaritmo base 10 de su concentración de iones protonio, que es 10 a la menos 4. Igual cancelamos el logaritmo con la base y solamente nos quedan signos negativos. 3. Bueno, entonces continuamos retomando. Mencionábamos que tenemos la concentración de los iones, los protones en el jugo de naranja, donde es la concentración de 1 por 10 a la menos 4 molar. Para convertir la escala pH de forma más simplificada y dejar de estar utilizando estas bases, tenemos que el menos logaritmo base 10 de la concentración del jugo de naranja, que es 10 a la menos 4, igual eliminamos el logaritmo con la base, quedando únicamente nuestros signos negativos, que al momento de matemáticamente juntarlos nos queda positivo, y el número 4, indicándonos que el pH del jugo de naranja en este caso es de 4. Lo mismo ocurre con el blanqueador, o en este caso el Cloralex, que es el que regularmente se utiliza. Tenemos que su concentración de iones protonio es de 1 por 10 a la menos 12 molar. Aplicando igualmente fórmula de logaritmo, tenemos que el menos logaritmo base 10 de una base elevado a la menos 12
Igualmente eliminamos el logaritmo con la base, quedando únicamente signo negativo es el 12, dándonos una escala o un valor numérico de 12 en la escala pH. Entonces, esta misma escala o estos mismos cálculos lo podemos realizar con cualquier sustancia, cualquier alimento, cualquier fluido que necesitemos conocer. Recordemos que solamente el pH nos va a indicar qué tantos o cuál es la concentración de iones hidrógeno o iones hidróxido hay presentes en esta solución. Esto nos permite determinar a ciertas sustancias, determinarlas como ácidas y a otras como bases o alcalinas. Entonces, para la escala pH hay una escala representativa que va del 0 al 14, tomando al número 7 como el centro de la misma y por lo tanto llegar a un punto neutro. Entonces aquí la molécula del agua, que como ya sabemos es neutra porque tiene tanto sus cargas positivas como negativas, las tiene completas. Antes de ionizarse decimos que la molécula del agua es neutra. Entonces en la escala logarítmica, también el agua pura, obviamente vamos a tener que su pH es neutro. A partir de aquí nos representa hacia el lado derecho cuando aumenta su concentración de iones hidrógeno. Conforme van aumentando esto, quiere decir que la sustancia se vuelve cada vez más ácida. Conforme nos alejamos del 7 al 0, va aumentando el grado de acidez de cualquier sustancia y viceversa. Conforme nos vamos alejando del 7, pero avanzando hacia el 14, esta cantidad de iones hidrógeno va disminuyendo, lo que nos indica que ya las sustancias que caigan en este rango se les llama alcalinas o bases. Entonces, representando estas sustancias, teníamos el agua pura, que es neutra, en un pH 7 o neutro. Tenemos el jugo de naranja, que igual, dependiendo de la madurez de la fruta, puede ir regularmente de 4 a 3 puntos fracción o 4 puntos fracción, dependiendo del grado de acidez. Tenemos, por ejemplo, los jugos gástricos, que son los que secreta el estómago para poder degradar completamente el bolo alimenticio, para poder realizar la digestión. Estos son muy ácidos. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, el ácido clorhídrico, y regularmente el pH es de 2 o inclusive un poquito más ácido. Ya más ácido que esto solamente encontramos, por ejemplo, las pilas que utilizamos para controles remotos, para baterías en automóviles, y su pH va del 1 incluso al 0. Entonces este contiene ácidos muy fuertes, por ejemplo el ácido bromhídrico o el sulfúrico son ácidos extremadamente fuertes. Conforme, como mencionábamos, conforme va aumentando la cantidad de iones hidrógeno que se desprenden de una reacción química, va aumentando el grado de acidez. Por ejemplo, aquí según Arrhenius, conforme aumenta la cantidad de hidrógenos, después de desprenderse una reacción, aumenta esta acidez. Pero aquí tenemos un ácido muy común que es el ácido clorhídrico. Unidos tenemos el cloro. El cloro tiene un número atómico de 17 y se encuentra en el grupo 7A, que quiere decir que alrededor de su núcleo o en la última capa de valencia tiene 7 electrones. Entonces los vamos a representar de esta manera por la estructura de Lewis que ya vimos en los módulos, en las sesiones anteriores. Tenemos un cloro y a él llega y se le va a unir un hidrógeno. Entonces llega el hidrógeno con su único electrón. Llega, se une el cloro y aquí estamos formando el ácido clorhídrico unido con este enlace iónico, porque estamos representando un metal, bueno, en este caso un no metal, y el el hidrógeno que puede actuar como metal en este caso. Entonces tenemos un ácido iónico, un enlace iónico muy fácil de separar. Al momento de aplicar la energía, vamos a romper este enlace. Igual, el cloro, al estar muy cerca de los gases nobles, quiere decir que está muy cerca de alcanzar su estado idóneo
o su estado, su estado idóneo o estado parecido a los gases ideales. Entonces, en este caso, el cloro tiene una electronegatividad muy alta, muy fuerte. Quiere decir que al momento de separarse, al momento de ocurrir esa ruptura química, el cloro va a jalar el par de electrones con el que estaban unidos, dejando al hidrógeno sin ese electrón que estaba compartiendo, quedando aquí el cloro con sus mismos 7 electrones que tenía, más este electrón que le quitó al hidrógeno. Este electrón que le quita al hidrógeno es este enlace, entonces se está convirtiendo en una carga negativa extra y por lo tanto en un anión. Mientras que el hidrógeno, al momento de separarse de cloro, pues obviamente tiene que dejar ahí su hidrógeno y se va únicamente con su protón, que es lo único que lo acompaña, convirtiéndose en el catión o en un protón. Entonces, según Arrhenius, estos protones, que son los que se generan al momento de disolverlos en una solución de agua, la cantidad de protones nos indica qué tan ácido puede ser. Entonces, cuantas más moléculas de ácido clorhídrico tengamos, pues obviamente muchos más protones de hidrógeno se van a generar en esta solución. Por el contrario, en el caso de las bases, donde se generan iones hidróxido, por ejemplo, tenemos una base como es el hidróxido de sodio, igual unidos, tenemos que el hidróxido, o en este caso, o el OH, tiene una carga extra negativa. Va a llegar el sodio con su única carga positiva, bueno, está en el grupo 1A, lo que nos indica que tiene un electrón libre. El oxígeno tiene varios, van a formar un enlace, pero al momento de separarse va a haber una ruptura química. Este compuesto hidróxido, el oxígeno jala los electrones porque está muy cerca de los gases nobles y le confiere una electronegatividad muy grande. A diferencia del sodio, que está en el grupo 1A, muy alejado de los grupos, de los átomos más alejados de los gases ideales, su electronegatividad es prácticamente nula, no tiene fuerza para pelear por ese par de electrones. Entonces aquí el oxígeno se termina quedando con ellos, generando un catión de sodio con un anión, que en este caso es el hidróxido. Entonces, o igual que en el ejemplo anterior, mientras más moléculas de hidróxido de sodio tengamos, pues más iones hidróxido se van a generar. En este caso, el ion hidróxido le confiere alcalinidad a cualquier sustancia, así como el ion protón le confiere acidez a cualquier sustancia, y esto es posible medirlo en esta escala de pH que tiene una numeración del 0 al 14, como mencionábamos, teniendo como base o como centro al agua, que es una molécula estable, molécula neutra, y a partir de la cual se puede generar, ceder o ganar electrones. Entonces, esa ganancia o pérdida de electrones, como en las reacciones de óxido-reducción, son las que nos genera a los ácidos o a las bases. Entonces, mencionamos, entre más iones hidrógeno va generando una sustancia mayor, va haciendo su grado de acidez, hasta alcanzar un, digamos, grado 1, que es una acidez extrema, o por el contrario, conforme van disminuyendo esa concentración de iones hidrógeno o aumentando la concentración de iones hidróxido, pues va aumentando la alcalinidad o disminuyendo la acidez de una sustancia. Entonces, en obviamente pues hay muchísimas sustancias que, como parte de evidencias, sí les pediría que completen esta tabla mencionando productos o sustancias que tengan un grado de acidez 1, 2, 3, hasta el 14. Esto sí se los voy a pedir para que en el transcurso de la semana me lo puedan mandar a mi correo electrónico para poder registrar su participación en el módulo. Entonces, bueno, para terminar,
vamos a mencionar algunas de las características de los ácidos y los bases. En este caso, las sustancias ácidas tienen un sabor agrio. Regularmente, por ejemplo, el limón tiene una acidez aproximada a un pH de 3, entonces es un sabor muy agrio, muy característico. Al igual que el jugo de naranja, que conforme más empieza a madurar, también empieza a adquirir un sabor agrio. Estos además son altamente corrosivos, que quiere decir que tienen la facilidad, por ejemplo, el oxígeno cuando jala o se roba los electrones, va causando una oxidación, o en los metales que se vuelvan, que tengan una cierta corrosividad, maltratando la composición química. Son también, bueno, estos también tienen la facilidad de conducir la electricidad. Al momento de pasar, bueno, tienen mucha facilidad de conducir la electricidad porque el movimiento de los electrones a través de ellos es muy fácil que se dé o brinque un electrón de un átomo a otro, y eso es lo que genera la electricidad. Además de que tienen también facilidad para reaccionar con los metales. Por ejemplo, tenemos un ácido, el ácido clorhídrico. Si lo mezclamos con un sodio, en este caso el cloro va a reaccionar con el sodio desprendiendo hidrógeno. Entonces aquí podríamos simplemente tener estos tres átomos. Si yo mezclo el ácido clorhídrico con un metal, que es el sodio, la carga negativa o el lado negativo del cloro va a reaccionar con el lado positivo del sodio, desplazando mediante una reacción de desplazamiento químico al ion hidrógeno. Entonces vamos a tener los iones hidrógeno, y vamos a tener el cloruro de sodio, que es una sal. Tenemos también que reaccionan con, bueno, igual, óxidos metálicos, que son los grupos del los elementos de la tabla periódica del grupo B, de manera muy similar. Y bueno, algunos ejemplos: tenemos el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, tenemos el ácido nítrico o el ácido bromídrico, que son de los ácidos más representativos. Bueno, pasando a las características de las bases o de las sustancias alcalinas, tenemos que estas tienden a generar un sabor amargo, que es muy característico de estas sustancias, además de que son también muy buenos conductores de electricidad. Lo que pasa es que también permiten el movimiento o el paso de un electrón de un átomo a un átomo al siguiente, y la electricidad no es más que la generar el movimiento de electrones. Entonces por esto se genera la electricidad, además de que se da entre metales, y eso lo hace muy fácil. Además de esto, son muy irritantes de la piel. El contacto de los bases, los hidróxidos, regularmente genera irritaciones en la piel, quemando la mucosa cutánea, la piel, las células epiteliales de la piel, generando irritaciones muy graves, dependiendo de la cantidad o de la base que se esté utilizando. Además, estas tienden a tener un tacto jabonoso. Al contacto con ellas se siente como si se estuviera tocando el jabón, pero luego de aquí viene que se presente una irritación. Además, también son muy solubles en agua. Por ejemplo, si nosotros tenemos el hidróxido de sodio, lo mezclamos o lo disolvemos en agua, pues obviamente, supongamos que tenemos estos dos, lo combinamos con agua, pues son muy compatibles los iones hidróxido con el agua, generando más moléculas de agua. Bueno, entonces, para terminar, decimos que las sustancias alcalinas o bases son además muy fácilmente solubles en agua por su afinidad del ion hidróxido con el agua, solamente desfasando el metal. Y bueno, como ejemplos de algunos sustancias alcalinas o bases más representativas, tendríamos el hidróxido de calcio, el amoníaco, el bicarbonato de sodio, hidróxido de bario o el cloruro de sodio, el hipoclorito de sodio. Entonces, con esto te estaríamos finalizando el módulo de química.
Recuerden mandarme evidencias que tengan, trabajos, sobre todo las dudas, porque una vez terminado esto, recuerden que hay que contestar una guía que es la pauta o la preparación para su examen de admisión para educación media superior. Entonces, esa guía es de suma importancia que la contesten de manera correcta, con los conocimientos que han adquirido a lo largo del módulo, y les agradecería mucho que una vez que la hayan contestado me manden una hoja de respuestas únicamente con número de la pregunta y el inciso de la respuesta. Solamente necesito eso, su nombre completo y el grupo al que pertenecen, para poderles revisar, darles una retroalimentación, ver en qué tema están fallando un poquito o cuál se les haya dificultado. Espero que me lo puedan comentar y poderlo solucionar, o ver de qué manera podemos afrontarlo un poquito mejor, debido a que esto va a ser más difícil poder salvar esas dudas, porque no tenemos ese contacto directo. Pero dejo mi correo electrónico, fepa326@gmail.com. Entonces, en este correo me pueden mandar tanto su hoja de respuestas, sus comentarios, sus dudas, todo para poderlos seguir apoyando y logren adquirir la mayor cantidad de conocimientos adecuados para que tengan éxito en su examen de admisión para su educación media superior. Entonces, bueno, espero que haya sido de mucha ayuda. De lo contrario, o cualquier cosa que necesiten, por favor contactarme al correo electrónico. Quedo a sus órdenes en este medio, y por mi parte sería todo. Muchas gracias.